Mis amados hermanos y hermanas, que domingo a domingo nos acompañan acá en este culto de acción de gracias de la Iglesia Presbiteriana de Chile, sean todos muy bienvenidos, amigos, amigas, todos aquellos que nos están escuchando, viendo y que se preparan para recibir la palabra del Señor tal como se entrega aquí en la Iglesia Presbiteriana. Queremos comentarles que hemos hecho un cambio de aquí en adelante de nuestra forma de entregar este culto. Fundamentalmente porque la iglesia los días domingos va a empezar a reunirse vía Zoom. Si vamos a tener una liturgia completa, si bien el templo tal como está acá, pero vamos a tener esa liturgia en directo con nuestros hermanos. Y si usted quiere participar, lo puede hacer inmediatamente. Me envía un mail a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, y usted va a poder ser parte también de ese culto. Y yo les voy a enviar el link para que usted pueda participar de él. Pero igual, a través de nuestras plataformas, a través del Facebook, a través del canal de YouTube, vamos a subir el mensaje. La predicación de ese día la vamos a subir para que usted pueda compartir con nosotros y pueda juntos aprender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Así que queremos invitarles, la Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó, quiere invitarles a que sea parte de nuestras actividades. Así como el día domingo usted puede ser parte a través del mail, a través de nuestra dirección que ya les hemos planteado, los días miércoles la iglesia hace un culto de oración. Nos reunimos a orar, a interceder por nuestro país, por nuestra ciudad, por los enfermos, por todas esas necesidades que nos llegan. Esa necesidad que usted está colocando, por ejemplo, en sus comentarios en el Facebook o en el canal de YouTube. Nosotros la recogemos, la hacemos propia y la presentamos frente al trono de la gracia del Señor. Así que, si usted quiere ser parte de este culto de oración de los días miércoles a las 20 horas, basta con que me escriba un mail a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, y usted va a recibir el link para ser parte, ya que lo hacemos a través de la plataforma Zoom. El día viernes la iglesia se dedica a estudiar. Nos juntamos a estudiar, a hacer nuestro estudio bíblico, esta vez en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya empezamos hace bastante tiempo a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sí, una bendición para nuestra vida. Así que si usted quiere ser parte, tiene que hacer el mismo procedimiento. Un correo a ccontador2007@gmail.com y me dice ahí: yo quiero ser parte de los cultos de estudio bíblico. Yo le voy a enviar el texto en digital que estamos trabajando, que es Romanos para ti, del pastor Timothy Keller. Y de esta manera, 10 minutos antes de las 8, igual que los días miércoles, le va a llegar a su correo, a su dirección de correo, el link para que sea parte de estos estudios de los días viernes. Los días sábados estamos en cadena de oración, intercediendo por usted, por esas necesidades que usted ha puesto a los pies del Señor. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, la iglesia ora. Cada uno se ha inscrito, ha puesto ahí la hora en que va a orar desde su hogar y va a estar intercediendo por cada uno de nosotros. A las 4 de la tarde nuestras hermanas se reúnen en el departamento femenino, lo mismo que los jóvenes se reúnen en el departamento de jóvenes los días sábados a las 4 de la tarde. El día domingo partimos a las 10 de la mañana con nuestro programa de radio, programa que se llama La Hora de la Reforma. Este programa radial que tiene como objetivo educar al pueblo del Señor a estudiar en los pasajes de la Sagrada Escritura. Estamos enfocados en el estudio de los 10 mandamientos y queremos invitarle que usted también sea parte. ¿Y cómo lo puede hacer? Muy fácil. Si usted está en Curicó, está en la provincia de Curicó, usted puede sintonizar la Radio Vida, que es por la cual sale este programa, en el 103.7 del dial FM, o en la página web de la radio, que es www.radiovidacuricó.cl, o a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo. De esas 3 formas usted puede ser parte, escuchar, participar de estos estudios que realizamos domingo a domingo con el pastor Alejandro Molina y con nuestra hermana Elisa Molina. A las 11:30 nuestros niños tienen su escuela bíblica dominical. 11:30 de la mañana, a través del Zoom, se reúnen, aprenden, cantan, hacen manualidades, todo preparado para la honra y gloria del Señor. Y nuevamente los domingos a las 7 de la tarde, usted nos puede acompañarnos a través del Zoom
o a las 8:30 que ya va a estar arriba el mensaje de ese día a través de nuestro Facebook y también de nuestro canal de YouTube. Todas esas formas puede ser parte de esta familia que es la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo Curicó, donde queremos que usted sea también parte de nosotros y crezcamos juntos en edificación espiritual para la honra y gloria del Señor. Vamos a ir entonces a una alabanza y volvemos con el mensaje para que nuestros corazones y nuestras vidas sean edificadas. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Reinarás por siempre. 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 Tú reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle.
Bien, mis hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor para este domingo 16 de mayo, tal como se encuentra en la carta de los Hebreos en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Pero antes de buscar y ver lo que Dios tiene para nosotros, vamos a pedir a través de la oración que su presencia esté en medio nuestro y que su Santo Espíritu sea el que hable a nuestros corazones. Te invito a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Señor, es tu palabra la que va a ser leída y tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es la que santifica nuestra vida. Y queremos pedirte, Señor, que tú a través de ella coloques paz a nuestros corazones. Que tú traigas, Señor, y santifiques nuestra vida, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, convenza a cada uno de nosotros de pecado, de justicia y de juicio, que es la obra que hace tu Santo Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta hora y bendícenos a través de ella. Por Cristo el Señor. Amén. El mensaje de este domingo se llama Los últimos tiempos. ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Y esto se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, de los versículos 11 al 14 y desde el 26 al 28. Ahí es donde va a estar centrada la meditación para el día de hoy. Mientras usted lo busca en su Biblia, quiero hablar a modo de introducciones que cada vez que como humanidad nos enfrentamos a estas catástrofes, a estos conflictos, salta de nuestro corazón el miedo y la angustia de ¿qué vamos a hacer? Nos enfrentamos a una encrucijada, ya sea guerra, rumores de guerra, cataclismo, o el día de hoy que nos enfrentamos contra un microorganismo, contra un virus que ha generado daño en todas partes del mundo. Y cada vez que esto pasa, cada vez que somos puestos en jaque por distintos elementos externos a nosotros, muchas voces se levantan, otros proclaman como verdad que la venida del Señor está cerca y que estas son señales del fin del mundo. Vivimos en un mundo global, nos enteramos de las cosas inmediatamente. Más aún, cosas que pasan a kilómetros a distancia de nosotros repercuten en nuestra vida cotidiana. Este virus es una pandemia y tal como el nombre pandemia significa, es que se ha esparcido por todos los países del mundo, dejando su estela, dejando muerte, dejando calamidad social, dejando problemas económicos. Y este virus ha atacado a todos los países, independiente del número de los habitantes, independiente de su geografía o su complejidad, independiente de sus capacidades económicas o militares, independiente de todo, donde ha llegado, ha dejado desastre. Ha puesto en jaque gobiernos, ha sacado gobernantes, y por supuesto, el sistema de salud y apoyo social de todos los países, inclusive de las potencias mundiales, se han visto total y absolutamente superados. Frente a este tema, es que muchas voces se levantan diciendo, esto es un signo más de que estamos en los últimos tiempos y que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a puertas. ¿Será esto cierto? ¿Encontraremos alguna mirada a través de las Escrituras de que esto es así? ¿De que el fin de los tiempos está cerca? ¿Que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto? Quiero dejar en claro, antes de comenzar en la exposición de este mensaje, que como hijo del Señor, como creyente y confesante de Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, mi corazón lo único que anhela es que Él vuelva pronto. Que Él venga a consumar la salvación y redención de sus escogidos. Estar en su presencia y vivir para siempre junto con Él. Sin embargo, esto no significa que no pueda yo hacer un análisis correcto, un análisis conciso de las Escrituras para ver si es cierto que estamos viviendo los últimos tiempos y que su venida se acerca. El pastor y teólogo presbiteriano Sinclair Ferguson
señala que cuando él llegó a Estados Unidos por trabajo, por ahí por la década de los 80, una de las cosas que más le llamó la atención fue estos predicadores que aparecían en la televisión, predicadores que tenían mucho elemento de actuación, frenéticos en su predicación, pero que carecían claramente de sustento teológico. Muchos de los cuales más parecían con problemas psiquiátricos que posteriormente fueron establecidos que verdaderos oradores y buscadores, teólogos que hablen de la palabra de Dios. Hoy en día también nos encontramos con estos predicadores o aquellos que enseñan las verdades bíblicas, nos encontramos con templos, con hermanos que tienen unas tremendas Biblias, con cuadernos que toman apuntes, y muchos de esos apuntes, muchas de esas notas no tienen ninguna relación con lo que la predicación o el texto usado para la exhortación dice. Fíjense lo que Sinclair Ferguson señala. Nuestra ignorancia de las Escrituras en el mundo pseudo cristiano occidental en que nos encontramos, nos convirtió en una de las sociedades más crédulas, religiosamente hablando. Pero esto es que es tan importante que con toda valentía y verdad hablemos lo que las Sagradas Escrituras exaltan, que nos apeguemos fielmente a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día nos encontramos con mucha gente que tiene comezón de oír y con muchos falsos maestros que rápidamente aparecen y enseñan lo que sus deseos quieren entregar y lo que esos oídos quieren escuchar. Por eso es que resuenan con más fuerza lo que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: predica la palabra y predícala a tiempo y fuera de tiempo. Hay una anécdota muy interesante y simpática a la vez de un ministro del Evangelio de Gales. Este hombre fue criado por el obispo de la iglesia en esa ciudad, en ese país. Este hombre creció, fue instruido por este obispo y comenzó rápidamente a iniciar su ministerio en la predicación de la palabra. Era tan su pasión por la palabra y por la predicación que no dejaba día ni lugar donde no se levantara a predicar la verdad de la palabra de Dios, aunque fuese dura en su momento, aunque la gente no quisiera oír. Muchos de su auditorio, al escuchar las verdades bíblicas, no les gustó lo que decían y le fueron a reclamar al obispo. Este hombre, con mucha ira en su corazón, va y encara a este siervo del Señor y le dice: detente de predicar. ¿Hasta cuándo sigues predicando la palabra de Dios? Este hombre lo mira y le dice: maestro, porque así había sido su maestro. Pero si yo solo predico la palabra de Dios en 2 ocasiones. El obispo, muy sorprendido, dice: pero ¿cuáles son esas 2 ocasiones entonces? Y este siervo, mirándolo y riéndolo, le dice: a tiempo y fuera de tiempo. Esto es lo que necesitamos hoy día. Predicadores que hablen la verdad de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Te invito entonces a que abras tus Biblias en Hebreos capítulo 9 y voy a leer de los versículos 11 al 14 para seguir de los versículos 26 al 28. Leo entonces, versículo 11. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y perfecto, el cual no había sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo por nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, piedad de ciencia, para que sirvamos al Dios vivo?
Y del versículo 26 al 28 de este mismo capítulo nos habla así. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así, como está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Este es el pasaje que vamos a utilizar como centro en nuestra exhortación, en la exposición de este mensaje titulado Estamos en los últimos tiempos. Pero antes de comenzar la exposición de este texto, quisiera fundamentar la razón de cuál es el pensamiento, cuál es la verdad, cuál es el conocimiento que los primitivos cristianos, que los apóstoles tenían en relación a las enseñanzas recibidas de Jesucristo a través de su trabajo aquí en la tierra con ellos y cómo les enseñó acerca de los postreros tiempos. Fíjense, mis hermanos, quiero poner como punto de partida en esta posición que los reformados, los presbiterianos, creemos en las tres apariciones de Jesucristo. Usted se preguntará, ¿pero cuáles tres? Les explico de inmediato. Versículo 26 del capítulo 9. Dice, si fuera así, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Él vino a este mundo como para sacrificio para nuestro pecado o para perdón de nuestros pecados. Pero también ha existido una segunda aparición. Y esta segunda aparición la vemos en el versículo 24 de este capítulo. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Cristo se presentó ante Dios en favor de nosotros y por nosotros. Esa es la segunda aparición. Y la tercera aparición la encontramos en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Todo creyente en Cristo, todo hombre reformado, todo hombre presbiteriano, toda mujer creyente en Cristo, cuando le preguntan qué es lo que creen, sobre este punto responderán: creemos en la primera aparición de Jesucristo. Cristo nació de María Virgen. Creemos en su segunda aparición, que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro mediador y como nuestro intercesor. Y creemos en esta tercera aparición, que será cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los creyentes tenemos claro esto y lo confesamos cada vez que participamos de la cena del Señor. Pero esta aparición última ya no será para tratar con el pecado, sino para llevar a cabo la consumación de nuestra salvación, por su regreso en majestad y en gloria. Confesamos, como aprendimos ya muy pronto en los primeros escritos, ya en los Hechos de los Apóstoles, que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y ahí está esperando la consumación de los tiempos, cuando Él y nuestra redención será completa. Todas las cosas, desde el principio de la iglesia cristiana y sobre todo en aquellos mensajes apostólicos, el regreso de Jesucristo y la consumación de todas las cosas eran elementos que los apóstoles tenían íntimamente relacionados. Entonces, lo que nosotros llamamos las últimas cosas o el fin del mundo no eran importantes los acontecimientos o sucesos últimos. Lo importante era la aparición, el regreso
de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, los errores comienzan desde que el momento en que aquellos creyentes, aquellos teólogos inclusive, que quisieron separar la escatología, hermano y hermana querida, es el estudio de las últimas cosas, de la cristología. No existe esa separación. Cuando queremos divorciar la escatología de la cristología, no hemos entendido un elemento fundamental. ¿Y cuál es este elemento fundamental? Que la escatología no es más que la consumación de la cristología, de su obra redentora, del plan de que Él ha sujetado todas las cosas debajo de su dominio. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, nos vamos a encontrar con lo siguiente que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, en aquel día me dará el Señor, el juez y justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia está reservada no para los que andan buscando sucesos, andan uniendo cabos, pasó esto, este es señal del fin del mundo. No, aquellos que aman su venida, para ellos está reservada la corona de justicia. Si hay un tema que tuvo un enorme peso en el mensaje del Nuevo Testamento, es cómo pensamos que las últimas cosas deben estar relacionadas y están relacionadas íntimamente, y el foco de nuestra atención debe estar fijo en la segunda venida de Jesucristo. Este es el principio. Las últimas cosas, así como las primeras cosas o como las cosas presentes, todos los tiempos son de Jesucristo el Señor. Y todo el propósito de la enseñanza del Nuevo Testamento es que estas últimas cosas, estas señales antes del fin, tienen que ver con algo particular. ¿Y cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el momento en que mis ojos se desvían del Señor Jesucristo, en ese momento que has divorciado, separado la escatología de la cristología, es en ese momento donde hiciste un corte, por así decirlo, entre el reino de Dios y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier investigación escatológica, cualquier predicación de escatología que no me lleve a arrodillarme delante de la presencia de Dios, que no me lleve a admirar a este tremendo Señor y Salvador que tenemos, que no haga que mi cuerpo se postre en reverencia y adoración hasta el Señor, es una escatología que podemos clasificar claramente como no bíblica. Recuerda que el primer principio en la operación satánica que quiso meterse inmediatamente, comenzada la iglesia primitiva o en la vida del cristiano, es separarte de Jesús. Eso es lo que trata de hacer Satanás en la vida de los creyentes. Por lo tanto, no nos debe sorprender cuanto más emocionados o interesados estemos en la búsqueda o en la predicación de las últimas cosas, es que si nos desenfocamos de este hecho maravilloso, de la culminación de nuestra redención a través de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es que estamos equivocando nuestro pensamiento y nos va a llevar a tomar y a decir cosas que están lejos de la palabra de Dios. Muchos de las predicaciones han equivocado en meterse, en enfocar su mirada en las señales, en los sucesos, y sacar el foco de atención en el soberano Salvador que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Esta mirada está enquistada en el mundo evangélico. Nos gusta hablar de este mundo, del hombre, de nuestra experiencia y sobre los sistemas de pensamiento. Nos gusta hablar de lo que el hombre necesita. Aún más, se nos olvida que toda predicación debe buscar exaltar y glorificar la obra, el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de las plagas de nuestro tiempo en la predicación es la medida que los hombres hablan más del hombre y su necesidad,
del pecado y de cómo podemos cambiar nuestra vida, que dedicar esa predicación a exaltar al soberano y único Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de predicación es lo que el pastor Sinclair Ferguson lo llama la hermenéutica de buscar a Wally. No sé si usted jugó esa vez, pero se trata de un dibujo animado, de un hombre delgado que tiene un blazer con líneas y que está entre medio de muchos otros dibujos, y lo que tiene que hacer usted es tratar de buscarlo. Bueno, si usted cree que tiene que buscarse en el Evangelio, la respuesta es muy simple. Usted no está ahí. ¿Por qué? Porque la correcta exposición del Evangelio no se trata en preguntarse dónde estoy, dice el doctor Ferguson. Porque la respuesta es simple, no estás. El Evangelio fue escrito y consiste en transmitir la magnificencia y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que pueda ser encontrado por Él a través del Evangelio y encontrado en Él por fe. Eso es, hermano querido. No eres tú, es Jesucristo el que debe ser glorificado. Incluso en las exposiciones sistemáticas de las predicaciones en nuestras iglesias reformadas, mucho más tienen que ver con la necesidad de salvación que exaltar a Jesucristo que nos trae esta salvación. Entonces, muchas veces cuando llegamos a escuchar predicaciones acerca de escatología, los predicadores pasan más tiempo en tratar de explicarnos cómo unas langostas se transforman en tanques, en guerras y mil otras cosas, o en interpretaciones literales del Apocalipsis, y no en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Si cualquier estudio de escatología no te lleva a caer de rodillas ante la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, postrarnos en adoración, en amor y en alabanza, esa escatología no sirve para nada. Por eso, ahora que voy a entrar a hablar de los últimos tiempos, según lo dicen las Sagradas Escrituras, según lo señalan las Sagradas Escrituras, quisiera que no perdiéramos esa idea. No nos enfoquemos en los sucesos, enfoquémonos en lo más importante, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación o esta exposición va a ser tocada en 5 puntos que son los siguientes. La promesa de su segunda venida, 1. 2. La forma en que ésta se realizará. 3. El momento en que sucederá esta segunda venida. 4. El propósito de esta segunda venida. Y 5. ¿Cómo respondemos frente a la espera de esta segunda venida? El primer punto, la promesa del regreso de nuestro Señor. Quiero recalcar en este punto que todos los autores del Evangelio o del Nuevo Testamento, de una y otra forma, recalcan la importancia de esta segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos de que Él va a volver. Pero si yo entiendo que Jesucristo sabía y tenía claro que todos los que escuchaban que Él iba a volver no iban a estar vivos cuando esto sucediera, ¿por qué razón Él quería enseñarles esto? ¿Cuál podría ser la diferencia práctica y real para sus vidas o para la nuestra hoy día de saber de esta promesa que Él vendría? ¿Por qué es tan importante esta enseñanza en el Nuevo Testamento? Bueno, mis hermanos queridos y hermanas queridas, la razón de esto es que nuestro Señor Jesucristo no tan solo enseñó que Él venía a morir y que iba a resucitar. Él también enseñó claramente que Él iba a regresar. Esta promesa no solo se le dio a sus discípulos porque iba a suceder. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber reservado esa palabra. Pudo haberse guardado para Él. Hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo no les comentó a sus discípulos. Aún más les dijo, no les compete a ustedes esto. Hay muchas cosas que Jesús hizo que no están escritas en las Sagradas Escrituras. Eso lo dice el apóstol Juan. Entonces, ¿por qué les dice que volverá de nuevo en gloria y majestad? Esto lo hace
Porque esta enseñanza de su segunda venida va en al mismo tiempo que empieza a crecer la comprensión de sus discípulos de todo el proceso de humillación, degradación y todo el odio que iba a caer de los seres humanos sobre nuestro Señor Jesucristo. El rechazo que iba a venir en Jerusalén, la angustia que iba a sufrir en Getsemaní y, por supuesto, el asesinato que iban a hacer de él en el Gólgota. Está en ese mismo tiempo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo quiere dejarles en claro que esto que va a pasar en el Gólgota no es su acto final aquí en la tierra. No es lo último que va a pasar, que existen otros elementos. Este acto de humillación, vergüenza y rechazo que ha experimentado por todos los hombres debía ser correlacionado con este acto de entronación mundial donde todo ojo lo iba a ver y todos tenían que exaltar el nombre de Jesucristo, el Señor poderoso y triunfante. Solo de esa forma podemos entender estas complejas enseñanzas de las últimas cosas. El detalle que se nos da en relación a su regreso está relacionado con toda la humillación que él iba a sufrir por manos de hombres pecadores como tú y como yo. Por lo tanto, hay un sentido en las Escrituras del Nuevo Testamento de que Jesús debe reinar. ¿Y por qué debe reinar? Porque Él fue humillado. Todo ojo que lo despreció, toda boca que lo degradó y lo rechazó, va a tener que postrarse un día frente a la presencia del Señor y declarar que Jesucristo es el Señor de Dios Padre. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo y en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11 encontramos lo siguiente: que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él va a ser exaltado mundialmente. Todos los seres creados, toda la humanidad completa va a tener que declarar que Jesucristo es el Señor. Así lo entendió Calvino y dijo: es su carro triunfal en el que cabalgaría. Él traería su reino y finalmente lo consumaría en toda la tierra. Ese es el símbolo, esa es la real claridad de su segunda venida. Consumar su reino, consumar su redención y poner todo debajo de sus pies. Recuerda, hermano mío, que lo último que Jesucristo dijo, una de las últimas cosas registradas por el evangelista Juan, que Jesús le dice al Padre es lo siguiente. Te voy a invitar que vayas conmigo a Juan, capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Escucha lo que Jesús le pide al Padre. Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo? Jesús sabe que sus discípulos le van a ver caer en una terrible vergüenza y humillación. Convertirse en un gusano más que en un hombre, recibir el juicio de Dios sobre él, incluso sentirse rechazado no tan solo por los hombres, sino por Dios mismo. Mi deseo es que vean mi gloria, dice Jesús, que me diste en tu amor antes de la fundación del mundo. Hay una ilustración para esto. No sé si usted conoce al tenista Pat Catch. Él ganó Wimbledon ahí en 1987.
¿Cuál fue la característica? Que este tenista revolucionó Wimbledon. Wimbledon siempre fue un torneo donde los jugadores tenían que vestir de blanco, muy elegantes para competir. Y él venía con poleras, con colores, con cintillo, y compitió y ganó. Y el momento de ganar en la última pelota, cuando dicen que él es el campeón, corre, sube las galerías y va a abrazarse con su familia y su gente, porque su familia y su gente había visto todo su sufrimiento, sus caídas, todo su dolor, y hoy tenían que compartir su gloria. Había salido campeón. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esta promesa un día lo veremos. A este Jesús que fue humillado y rechazado de este mundo, no solo levantarse vencedor de la muerte, sino que cada habitante de este mundo que existe o ha existido se arrodillará ante Él y como un coro cósmico dirán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Segundo punto, ¿de qué manera será su venida? Hay 3 términos usados en el Nuevo Testamento para hablarnos de su segunda venida. El primero de ellos se relaciona de que va a ser visible. Es como Apocalipsis, va a ser revelado. Va a correrse el telón, va a abrirse la cortina y vamos a poder verle. Hoy día le amamos, pero no le vemos. Pero en ese momento los cielos van a estar abiertos y veremos a Jesucristo revelado en majestad, en gloria, en triunfo. El Nuevo Testamento es donde está esta mirada. Nos dice claramente cómo nuestros ojos van a ver el cielo y que todo ojo le verá. Nadie va a poder perderse esta grandeza de contemplar al glorioso Jesucristo, Señor y Salvador. Pero no tan solo su venida va a ser visible, también va a ser personal. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, te invito a que me acompañes a este trozo de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos, digo de inmediato, los versículos 10 y 11. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, esta es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Charles Spurgeon, ¿sabe lo que dice de estos versículos? Estos son las palabras más preciosas sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia. Es el mismo Jesús que mostró tanta simpatía por los pecadores, tan maravilloso poder para restaurar vidas, que fue tan paciente con sus discípulos, que estaba tan enojado con los fariseos religiosos. Sí, este mismo Jesús vendrá de nuevo de manera visible, de manera personal. Esto es lo que señala el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 7. Miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aún los que traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el Apocalipsis. Todos lo veremos. Y no tan solo será visible, no tan solo su venida será personal, también será audible. Dicen las Escrituras que con sonido de trompeta. Y esto es una referencia al Antiguo Testamento cuando habla del año del jubileo. Usted sabe cuál era, así era anunciado el año del jubileo. ¿Sabe qué implicaba este año? Había liberación. Se cancelaban las deudas. Las tierras volvían a los dueños originales. Había gozo, había mucha alegría. Esto es lo que está ilustrando esta segunda venida del Señor. Pero que sea audible también implica que va a ser con una voz de mando. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mandará, Él dará una voz, un estruendo de mando.
Es como cuando lo hizo con Lázaro. ¿Recuerdan? Jesús se para en la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera. Esto es impresionante, hermanos amados, porque Jesucristo no dice sal fuera, porque si hubiera dicho solo sal, todos los muertos hubiesen salido, porque el poder de Jesucristo es todopoderoso. Todos los muertos hubiesen resucitado. Por eso es que Cristo dice, Lázaro, sal fuera. Mi punto en este elemento, hermano querido, es que no podemos seguir mirando los últimos tiempos como si se tratara de descifrar un acertijo, donde empezamos a unir cabos según lo que las circunstancias nos muestran y nuestra propia interpretación nos dan. El propósito es que podamos analizar, investigar y discutir y maravillarnos de este tremendo Salvador que tenemos, de este glorioso Salvador que tenemos, que es el Hijo de Dios, verdadero hombre y que ha venido a dar su vida por nosotros. Tenemos que darnos cuenta del señorío de Jesucristo y esto es, seremos transformados por su voz, nuestro cuerpo carnal va a ser transformado en espiritual y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, dice el apóstol Pablo. Eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados y todos los creyentes en Cristo, todos los escogidos de todas las edades, glorificaremos el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Ha pensado, hermanos amados, qué significa esto? Que usted vaya por las calles de oro y se encuentre con Moisés y pueda conversar con Abraham. O si quiere acercarse más, que podamos conversar con Calvino, en el caso de nosotros, con Knox, los presbiterianos, con Lutero. Poder decirle a Jonathan Edwards, ¿me puede explicar cómo iba a terminar este mensaje que no pudiste terminar? Y Jonathan Edwards te diga, ¿y por qué mejor no le vamos a preguntar a Jesucristo? Eso es, hermano amado, estaremos con Él cara a cara. Él va a consumar nuestra redención. El tercer punto es el tiempo de su venida. Esto podemos ver en Mateo 24, versículos 36 y 42. Vamos a Mateo 24, versículo 36. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Y vuelvo ahora al versículo 42. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Eso ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe, es desconocido. Y recuerden que Él está respondiendo a una pregunta que le hicieron sus discípulos. Voy al versículo 3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta es la respuesta que está dando nuestro Señor Jesucristo en estos versículos. Claramente, el día y la hora nadie lo sabe. Y esto no es una frase que significa que nadie sabe si va a ser el día martes 28 de abril del 2100 y tanto, no. Está hablando de los tiempos, porque no nos compete a nosotros saberlo. Ni siquiera el Hijo dice, ni siquiera yo lo sé, dice nuestro Señor Jesucristo, ni los ángeles, solo mi Padre lo sabe. Pero en este punto quiero recalcar dos cosas. Primero, que es la humanidad de Jesucristo el que está relatando esto. La iglesia cristiana así lo señala. En términos de su humanidad, Jesús en cuanto a su humanidad no lo sabe. No es que la humanidad de Jesucristo se desliza hacia un lado para que la deidad de Jesucristo diga, perdón, yo voy a responder esa pregunta. No, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. No hay una mezcla de estas cosas. Eso lo he dicho siempre y lo ha entendido siempre la iglesia cristiana por todos los años. Por lo tanto, Jesucristo nos dice que Él, en su humanidad, no sabe, porque esto solo le compete conocerlo a Dios.
Por lo tanto, nosotros no estamos capacitados para saber esto, ni tampoco nos debe interesar cuál es el momento exacto de su venida. No nos compete y no lo necesitamos. Cada vez que ponemos la mirada en descubrir el tiempo exacto de su venida, nos estamos desviando de lo importante, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que ponemos nuestra mirada en los sucesos, perdimos la visión de la importancia de nuestro Salvador. Dicho esto, sabemos algunas cosas sobre el momento de su venida. Primero, que es desconocido, ya lo hemos visto. Segundo, que va a ser inesperado. Cristo va a venir cuando los hombres no lo esperen. Si vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 2, nos dice lo siguiente. En cuanto a los tiempos y a las canciones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Tú no lo sabes. Y lo mismo dice Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemada. Como ladrón en la noche, no lo sabremos. Por eso es que una de las lecciones más importantes que tenemos como creyentes es esperar lo inesperado. Como cristianos debemos estar preparados para esperar lo inesperado. Y como siervos del Señor, como pastores, también tenemos que tener esto en nuestra vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos señaló tantas veces, prepárense para mi venida. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es un retraso de su regreso. Mira qué interesante. Esto tuvo que ser lidiado ya por los primeros creyentes allá al comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La gente le decía, ustedes dicen que Cristo va a volver, que Él les dijo que iba a volver, y no pasa nada, sigue todo igual, no ha vuelto todavía. Más aún la gente común dice, si que va a volver, han pasado todos estos años y no ha vuelto. Eso es mentira, dice la gente común. Pero el apóstol Pedro nos explica claramente por qué Jesucristo no ha vuelto. En la misma carta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, pero ahora el versículo 9... Mira lo que señala. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino todos se vuelvan a Él. Su retraso no tiene que ver con que Él se ha equivocado, o Él se ha aburrido, o Él se ha olvidado de esa promesa. Implica que es el amor que retrasa esa venida, porque hasta el último de los creyentes debe ser convertido, hasta el último de los escogidos tiene que encontrarse con Él. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría en su vida o en mi vida si Cristo hubiese vuelto hace 20 años atrás? ¿Cuántos de los que hoy miran esto, cuántos de los cuales escuchan este mensaje, no estarían en el infierno en este momento? No es que Dios retarde su venida porque quiere, sino por amor a sus escogidos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Esto nos lleva a la pregunta que los discípulos plantearon en Mateo 24. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? La verdad es que los discípulos no están haciendo solo una pregunta, están haciendo dos aquí. Una que tiene que ver, vamos a ir a Mateo 24, con ¿cuándo sucederán estas cosas? Y estas cosas tienen que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es lo que ha hablado. 24, versículo 2. Y Él les dijo, ¿ven todo esto? Está hablando del templo de Jerusalén. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Dicen los apóstoles. La segunda pregunta que ellos le hacen es la señal de tu venida y el fin de los tiempos. Para ellos, esta destrucción de templos se relacionaba con los últimos tiempos. Y nuestro Señor Jesucristo le tiene que explicar que son dos cosas distintas.
La destrucción del templo de Jerusalén fue realizada y se llevó a cabo el año 70 después de Cristo. Ahí es donde se produjo esta destrucción del templo. Pero las otras cosas, las otras señales, Jesús toma y entrelaza esto para explicarle que todas las enseñanzas bíblicas vamos a encontrar guerras y rumores de guerra, experiencias de tribulación, la revelación del hombre de pecado, el evangelio yendo al mundo, la conversión de los judíos. Todo se analiza en torno a cuáles son las señales de su venida. Pero hermano, muchas de estas cosas ya se han cumplido. Muchas de estas cosas ya están establecidas. O el cumplimiento final de estas señales espera la consumación, que vuelva nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Como creyente reformado, hay una libertad muy grande para nosotros. Cuando alguien le pregunta, ¿y cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo? Un creyente reformado tiene toda la libertad de decir, no sé esa respuesta. Más aún, él puede decir claramente, si yo supiera esa respuesta, sería Dios. Esa es la libertad de ser un creyente reformado. O tal como lo dice Gerardus Voss, características de estas palabras sobre estas llamadas señales del regreso del Señor es que su significado, por definición, solo será completamente claro cuando hayan sido completamente consumadas. El cuarto punto que quiero mencionar tiene que ver con el propósito de su venida. Jesucristo no vendrá solo a juzgar. Jesucristo no viene a condenar, como algunos creen, porque la condenación ya fue establecida. Fíjense que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, nos encontramos con este pasaje tan conocido, Juan 3:16, ¿cierto? Pero el versículo 18, escuchen lo que les dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pastor y teólogo Thomas Boston, gran ministro escocés del siglo XVIII, dice así: ser condenado por aquel que vino a salvar a los pecadores es ser condenado doblemente. Jesucristo viene a vindicar a su pueblo para dar a sus discípulos la corona de justicia, para transformar estos cuerpos humanos en cuerpos espirituales gloriosos, para que podamos verle cara a cara, para que seamos como Él. A eso viene, a consumar nuestra salvación. Él viene al final del día para llevar la consumación de lo que el primer hombre, Adán, falló. Así lo entiende claramente el apóstol Pablo. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y lo voy a invitar que siga la lectura de los versículos 20 al 22. Pero el hecho que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Lo entiende, mi hermano querido? Pablo ve la escatología. ¿Se acuerda lo que era escatología? El estudio de las cosas finales. Como una consumación de la protología. ¿Qué significa esto? Las primeras cosas. La consumación de la protología. Él ve como la obra de este segundo hombre o este postrer Adán, que no solo deshace lo que Adán había hecho mal y paga el castigo por el pecado, sino que hace exactamente lo que Adán fue creado para hacer: reinar, gobernar, como hombre hecho a la imagen de Dios, ejercer dominio sobre toda la tierra. Fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 23. Porque cada uno en su debido orden, en primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga los que son de Él, vamos a resucitar. Versículo 25.
porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tiene que poner a sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Esto debe hacer. Y en el versículo 28, pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea Él todo en todos. Esa es la consumación, lo que Dios había planeado desde Génesis 1, 21 al 1 del 26 al 28, que es lo que Él preparó. Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres que reptan sobre la tierra. Eso vino a cumplir. Ha llegado la gloriosa consumación. Entonces, el Hijo mismo, voluntariamente, subordinará a Dios el Padre. Se somete a aquel que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta es la subordinación de la deidad del Hijo a la deidad del Padre. Es la consumación del ministerio del Hijo, tomando nuestro rol como en lugar de Adán, ejerciendo dominio sobre todas las cosas donde Adán falló. Completó así toda la obra que el Padre le pidiera. Así va a quedar completa toda la obra que el Padre le ha pedido que haga. Y ahora, con gozo y no con agonía, podrá decir: consumado es, en tus manos encomiendo toda la obra que hice por ti. Es como si Jesús le dijera al Padre: les diste esto, lo perdieron, pero yo, Padre, estoy aquí y lo recuperé. Yo y todos aquellos que tú escogiste están conmigo, y el Padre abrirá las puertas del cielo de par en par y dirá a todos los que están en Cristo: entren, vengan a las bodas del Cordero, a la exaltación de mi Hijo, a la coronación de mi Hijo. Esto es, hermano, lo importante en el fin de los tiempos. ¿Y cuál es la respuesta entonces que nosotros debemos dar? Primero, debemos aprovechar este retraso, porque aún no ha sucedido. Cristo aún no ha vuelto. Por lo tanto, aprendamos a vivir, a edificarnos en el Espíritu Santo, en la comunión unos con otros, en la búsqueda y en la predicación del Evangelio. Esperemos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos y la adopción como hijos. Vivamos de una manera piadosa. Esto es lo que enseña poderosamente el Nuevo Testamento. Es como si respondiéramos a esta pregunta: ¿qué clase de hombres o mujeres deberíamos ser a la luz de esto? Vivamos piadosamente, hermano querido. Vivamos con alegría. Siempre que nuestros ojos vayan a la escatología del rompecabezas, vamos a estar perplejos y viviendo con miedo. Pero cuando nuestros ojos se enfocan en la bendita aparición de Jesucristo, mi Señor y Salvador, viviremos con gozo y expectativa, esperando su regreso. Tal como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, de los versículos 1 al 4, con lo que terminaremos este mensaje. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él
en gloria. Eso es el fin de los tiempos. Eso es lo importante. Cristo vendrá a consumar nuestra redención y nuestra salvación para que vivamos en gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh, 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 oh. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, que en Cristo
Hermanos y hermanas queridas, amigos que nos ven domingo a domingo, esperamos que esta palabra de Dios haya edificado su vida. Que se olvide de andar uniendo cabos sueltos. Cristo va a volver, pero no nos compete a nosotros saber el día y la hora. Pero lo más importante es que mientras Él regresa por su pueblo, quiero preguntarte, ¿tú eres parte del pueblo del Señor? Si no es así, la invitación es que recibas a Cristo en tu corazón, que le confieses como Señor y Salvador, que entiendas que en esa cruz Cristo tomó tu lugar y que a través de ese sacrificio tú puedes ser ahora aceptado por este santo y poderoso Dios. Ese es nuestro anhelo, que el Señor haya hablado a tu vida. Te invitamos a que participen en todas las actividades de la iglesia, que nos acompañen y que domingo a domingo, a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, y nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó, participes de los mensajes. Y si quieres ser parte del culto en vivo a través de Zoom, envíame un correo a ccontador2007@gmail.com y te enviaremos el link para que también puedas participar de los cultos dominicales. Vamos a pedir la bendición al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por toda la obra que has realizado, por ese maravilloso amor que has expresado a tus hijos. Y cómo, Señor, dejaste tu gloria, tu honra, tu poder para venir a esta tierra y ser menospreciado. Pero viene lo más maravilloso, tu glorificación, tu entronación, tu coronación. Anhelamos ese día, Señor, y esperamos, Señor, que cuando vuelvas, poder reinar contigo para siempre. Danos una semana de victoria y permite, Señor, que nuestra vida pueda reflejar que tú habitas en nuestro corazón. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios en Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.